Hola, soy Stephanie Saucedo, estudiante de la licenciatura en fisioterapia en CRE Plantel Puebla y voy a presentar la técnica de Kava. Esta técnica es una técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva y fue desarrollada en el Instituto Cabot-Kreiser durante 5 años, de 1946 a 1951. Los principios de esta filosofía es que el paciente se ve como un todo y no por segmentos, también teniendo en cuenta el potencial del paciente y no explotando su capacidad. El fisioterapeuta se encargará en movilizar sus reservas. Y también el enfoque del tratamiento siempre es positivo, reforzando y utilizando lo que el paciente puede hacer, tanto en los niveles físicos como psicológicos. Los objetivos terapéuticos de esta técnica son aumentar la capacidad del paciente para moverse o quedarse estable, guiar el movimiento mediante la resistencia adecuada, ayudar al paciente a tener un movimiento coordinado mediante el sincronismo y aumentar la resistencia del paciente, pero sin tener fatiga. Teniendo en cuenta los objetivos, esta técnica se puede utilizar para diferentes áreas, como son las patologías periféricas, las patologías del sistema nervioso central, reumatología, traumatología, ortopedia, medicina deportiva, medicina de rehabilitación, geriatría y patologías cardiorrespiratorias. En función al tipo de lesión y el efecto deseado, se hará la elección de la técnica a utilizar, teniendo en cuenta edad, estado físico, pesos, estado psíquico y tolerancia al esfuerzo. Bueno, las bases neurofisiológicas de esta técnica son las de Sherrington, que fueron creadas en 1947. Y bueno, la primera se llama postdescarga y nos habla de la prolongación de un efecto de un estímulo tras su interrupción. Si la intensidad y la duración del estímulo aumentan, la postdescarga también lo hace. La siguiente es la sumación temporal, y esto nos habla de una sucesión de estímulos débiles o subliminales en un periodo corto de tiempo, y que se combinan haciendo una sumación para provocar una excitación mayor. La tercera es la sumación espacial, que dice que si se aplica en forma simultánea estímulos en diferentes partes del cuerpo, puede provocar una excitación mayor. La siguiente es de irradiación, que dice que es la expansión y aumento de la fuerza de una respuesta. Y esto sucede cuando el número de estímulos o la fuerza de estos aumentan. La siguiente es la inducción sucesiva. Esto nos habla de un aumento de la excitación de los músculos agonistas después de la estimulación, que es como una contracción, de los músculos antagonistas. La última es la inervación recíproca, que nos habla de la contracción de los músculos, que la contracción de los músculos está acompañada por la inhibición simultánea de los antagonistas. En la inervación recíproca es un componente necesario del movimiento coordinado. Y bueno, se refiere a la doble inervación de los grupos musculares, cuando la excitación de los agonistas es inhibición de los antagonistas. Bueno, los procedimientos básicos para lograr esta técnica van a constar de una serie de estímulos para que se pueda hacer el movimiento. La primera son contactos manuales, que son específicos para los patrones y se basan en la aplicación de presión en la piel. La siguiente son comandos y órdenes, estas son verbales, y pues es para proporcionar un estímulo adecuado, y hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo y la capacidad del paciente. El siguiente es el estiramiento, que es un hecho fisiológico que el músculo responde con mayor fuerza cuando se le contrapone un estiramiento. La siguiente es tracción y aproximación. La tracción en que las superficies articulares se separan y la aproximación en que las superficies articulares se comprimen. Estas se emplean para estimular a los centros propioceptivos que inervan a las articulaciones y por lo tanto la separación de las superficies articulares y la compresión de las superficies articulares son valiosos medios de comunicación para esto. La siguiente es la resistencia máxima, y esta se logra cuando se opone resistencia a una contracción muscular. Y pues bueno, aumenta la respuesta de estimulación cortical y la tensión muscular activa que produce la resistencia constituye la facilitación propioceptiva más eficaz. El siguiente es el sincronismo normal, y bueno, este consta de una secuencia de contracciones musculares que ocurre en toda activación motora y da como resultado pues un movimiento coordinado. El siguiente es el refuerzo, que bueno, se emplea como medio para acrecentar la fuerza de una respuesta, y los principales componentes musculares de un determinado patrón potencian y se refuerzan mutuamente para que el movimiento se pueda realizar. Los patrones de movimiento que se utilizan en esta técnica van a ser en carácter espiral y diagonal. Los patrones de movimiento que se utilizan en esta técnica son de carácter espiral y diagonal, y cada uno se compone de 3 puntos. Los 3 puntos son flexión o extensión,
movimiento hacia o a través de la línea media, o a través y desde la línea media, y rotación. Bueno, vamos a empezar con el primer espiral de Cabot. Este va a ser el miembro el miembro superior, va a ser la espiral AB. Vamos a empezar con una abducción de codo, con una rotación interna, una flexión palmar y una flexión de dedos. Cuando ya tengamos acá, vamos a poner el soporte con nuestra mano homolateral. Lo vamos a poner en la base de extensión, que en este momento es el hombro, y la otra mano la vamos a poner encima de los dedos para poder lograr el movimiento sin tocar ningún nervio. Entonces la diagonal va a ser hacia arriba y va a empezar con una extensión de dedos, extensión o una flexión dorsal, una aducción de hombro y una rotación externa, hasta que el hombro del paciente quede más o menos así. O sea, va a quedar hacia arriba y mirando hacia afuera. Y bueno, es importante que se mantenga la extensión de codo, y que nosotros no toquemos ningún punto motor importante, porque podemos confundir el movimiento del paciente. Bueno, la siguiente diagonal, que es la diagonal BA, vamos a empezarla totalmente al contrario, con una abducción de hombro, una extensión de codo, una extensión dorsal y extensión de dedos. Hay una supinación. Entonces vamos a llevar, y nuestra agarre tiene que ser al contrario. Igual vamos a poner una mano en la base de sustentación, que es el hombro, y la otra vamos a agarrar desde la palma hacia abajo. Entonces el paciente va a tener una rotación externa y vamos a llevarlo aquí a una flexión de dedos, flexión palmar, pronación, aducción de hombro, y vamos hasta que baje a la espina ilíaca anterosuperior. La siguiente diagonal es la diagonal CD y empieza con una abducción de hombro, una extensión de codo, una flexión dorsal y una extensión de dedos. Entonces el agarre que nosotros vamos a tener va a ser como si tuviéramos abrazado el brazo, y vamos a tomarlo de la palma y vamos a tomarlo del bíceps. Entonces el paciente va a hacer primero una flexión de dedos, una flexión palmar, una supinación, se mantiene la extensión de codo y una ADD de codo, hasta que el paciente se pueda besar el bíceps. O sea, digamos que el brazo va a ir totalmente contrario a donde estamos empezando. Para la siguiente diagonal, que es la diagonal DC, vamos a empezar desde donde terminamos con el paciente, y nuestro agarre ahora va a ser por la parte de arriba de la palma, o sea, por el dorso de la mano. Y entonces vamos a hacer una extensión de dedos, una extensión dorsal, una pronación y una ADD de hombro, manteniéndose siempre la extensión de codo. Entonces vamos a hacer esto desde que el paciente está besando el bíceps hacia atrás y otra vez. Bueno, vamos a empezar con las diagonales de miembro inferior. Esta diagonal es la diagonal AB, pero de miembro inferior. Y vamos a tener primero, el fisioterapeuta primero tiene que bajar la camilla para tener un mejor agarre del paciente. Bueno, vamos a empezar con las diagonales de miembro inferior. Vamos a empezar con la primera, que es la diagonal AB. El fisioterapeuta primero tiene que poner al paciente en una posición como más abajo de nuestra cadera para poder tener un mejor manejo de él. Vamos a tener una mano agarrando el primer metatarso y la otra con un agarre más proximal, digamos un poco arriba del calcáneo. Y lo que hace el paciente es una extensión de dedos, una flexión dorsal, se mantiene la extensión de rodilla y vamos a empezar a subir la pierna, y después vamos a hacer una aducción de cadera hacia el hombro del paciente, al hombro heterolateral del paciente. Y aparte vamos a cambiar la mano contraria a un agarre más proximal, que digamos más o menos al cuádriceps, arriba del muslo, y vamos a hacer esto. Para la segunda diagonal lo vamos a hacer justo al retorno. Entonces si teníamos la pierna de esta manera, vamos a hacer, el paciente va a hacer una flexión de dedos, una flexión plantar,
se mantiene la extensión de la rodilla y vamos a hacer una abducción de cadera hasta abajo. Entonces igual termina de este lado. Si el agarre primero estaba aquí de manera súper proximal, lo vamos a poner otra vez atrás del calcáneo y va cambiando mientras desciende. Bueno, ahora vamos a ver cada de cabeza. Primero vamos a hacer que el paciente haga como si viera su barbilla a su hombro izquierdo y entonces vamos a tener la mano contraria de esta forma en la barbilla y la otra haciendo presión contralateral en la cabeza. Y después vamos a cambiarla al otro lado. Ay, está súper duro esto. Bueno, vamos a cambiarle al otro lado a forma de que la cabeza se mueva por acá. Y entonces estamos así. Y para hacerlo para el otro lado vamos a poner la mano izquierda cuando está al lado contrario y vamos a hacer que se mueva